Buenas tardes, disculpen hermano. Buenos días, en nombre del Señor. Día domingo 27, segundo culto de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura. Sean ustedes muy bendecidos. Si hay alguien ahí, levante su dedito y sabemos que estamos en comunión para poder alabar y glorificar a nuestro amado Señor Jesús. Bien, hermanos, para comenzar, vamos a comenzar orando, poniendo nuestra persona, nuestras personas y todo lo que vamos a hacer en este culto, lo vamos a poner ante el Señor. No hay ni un dedito por ahí, no hay nadie presente. Amén. Bien, no hay nadie. Pero vamos a orar como si estuviéramos todos. Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por esta misericordia, Señor, de poder tener un día más en nuestras vidas y que son una gran oportunidad para alabar su nombre, conocer su persona y servirlo. Bendito y alabado sea. Le pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda perdonar nuestros pecados, lavar nuestra alma, Señor, en este día, para que este culto ante usted, Señor, no tenga tropiezos, Señor. Que el pecado que hay en nosotros, Señor, no nos sea de tropiezo para entender y amar su santa palabra, Señor, y el consejo de su palabra, y así como las alabanzas que hacemos con todo nuestro corazón. Padre eterno, Padre misericordioso, pedimos y rogamos, Señor, por cada uno de los que van a participar en este culto, como así también, Señor, le pedimos y rogamos por nuestro país, Chile, que usted pueda bendecirlo, Señor, en todas sus autoridades, que se haga su voluntad, si a usted le parece bien, Señor. Así como también oramos por la iglesia, que la iglesia pueda ser fortalecida y llena de sabiduría y amor por Cristo para predicar el Evangelio. Padre, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Elvira, sea bienvenida. Algunos avisos habituales. Estamos avisando desde que en enero, de la primera semana de enero, vamos a comenzar los cultos presenciales el día martes y el día jueves, y culto online el día domingo. Si esto no cambia, si las disposiciones y protocolos del amén de Hito Barría no cambian y siguen como hasta la fecha, hacemos este cambio. Si no, si hay cambios, veremos qué podemos hacer. Bien, y recordarles los 4 avisos fundamentales. Primero, lea, estudie y obedezca su Biblia. Podríamos decir, aliméntese. ¿Cómo nos alimentamos? Lea, estudie y obedezca su Biblia. Segundo, dependa del Señor. ¿Qué significa? Ore. Ore. Ore por sus hermanos, por sus necesidades, por los enemigos, y ore por la gloria de Dios. Que la gloria de Dios sea lo principal en su corazón, en nuestros corazones. Tercero, servir al Señor. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en toda oportunidad que se nos presente. Y cuarto, alabar al Señor. ¿Cómo? Con nuestras ofrendas, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de su mano. ¿Le parece bien esto? Si es así, practíquelo. Y verá que el Señor lo bendecirá mucho, porque esos son los mandatos para sus hijos. No son para salvarse,
Son los mandatos para los hijos para crecer en el conocimiento y el amor del Señor. Amén. Amén. Bien. ¿Qué más tenemos? El instituto saltó la clase anterior, no pudo hacerse, así que este lunes se concluye el año de instituto. Y avisándoles que los que quieren inscribirse para el próximo año, si quieren como matriculados oficialmente o como oyentes, pueden avisar. El primer semestre va a ser de hermenéutica, el arte y la ciencia de interpretar las escrituras. Y el segundo semestre va a ser homilética. O, dicho de otra forma, cómo preparar y exponer un sermón. Bien, esos son los avisos que yo tengo por ahora. Y lo otro, decirle, hermanos, muchas gracias por los hermanos que oraron por mi madre. Mi madre está estable en su gravedad. Hermana Sonia Alonso, bendiciones, que el Señor le bendiga. Y siempre orando para que el Señor ponga paz en su corazón. Mi madre, cada vez que ha ido al hospital o a la clínica, ha salido más débil. Luego tiene que volver de nuevo. Y así ha sido como un ciclo de lento y paulatino debilitamiento de su cuerpo. Va a llegar el momento en que su cuerpo no va a responder más. Yo lo único que ruego es que el Señor se la lleve en paz, que ponga paz y gozo en su corazón, porque se va a encontrar con su amado Señor y nuestro amado Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, estos son los avisos que yo tengo. Si hay algún aviso que a mí me faltó, al término del sermón, usted me llama por teléfono y le dice, pastor, le faltó esto, y lo comunicaremos por WhatsApp. Amén. Amén. Bien, hermanos, vaya, abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos hasta, te lo quiero mostrar, el versículo del 3 al 5, si es que alcanzamos. Quiero mostrarle algo. Entendemos de que la iglesia de Corinto es una iglesia que es inmadura, niños carnales, donde había una abundante producción de pecado, por decirlo de alguna manera. Había división por seguimiento de uno u otro predicador. Había un problema de inmoralidad, donde un varón de la congregación tenía por mujer a la esposa de su padre. Y aquí hay una crítica muy seria del apóstol Pablo. Se lo voy a leer porque eso me ayudará a la introducción. En el versículo 2 le dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Y versículo 3, que vamos a ver hoy día, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esto hoy día, lo que está haciendo el apóstol Pablo y la crítica que hace a la iglesia es inaceptable hoy día en muchas iglesias, dentro del cristianismo.
el hecho de que el apóstol Pablo haya enjuiciado a este tal, ¿qué es lo que dirían muchas iglesias? No tiene amor este hermano. Él no conoce el corazón de él. Dios es amor, perdona. En fin, todas esas frases cliché, que son muy peligrosas. Entonces déjeme introducir el tema, porque hoy día es muy sentido en las iglesias esta teología del no juzgar al hermano, porque juzgar al hermano, ¿qué significa juzgar al hermano? Decir, hermano, usted está en pecado, tú me estás juzgando, oh, has herido mi sensibilidad, tú no conoces mi corazón, no, si no es necesario conocer el corazón, el pecado es pecado. Si usted está adulterando con otra mujer, siendo un hombre casado, no necesita ver el corazón, es pecado, punto. Si usted anda buscando el dinero, el placer, más que Dios, dijo, ese está en pecado, o sea, no necesito conocer el corazón. Entonces, decir esto es sinónimo de falta de amor y una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuál es el resultado? Es que en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, el pecado es tolerado. En muchos casos el pecado se hizo invisible. Esta teología del amor, que entre paréntesis no es nueva. Muchos pseudoteólogos del primer y segundo siglo hablaron de esto. Pero en nuestro tiempo nace en los años 70 con mucha fuerza, años 70, principios de los años 70 del siglo XX, con la idea de hacer más aceptable la iglesia y el evangelio a los incrédulos. Y esto partió en base no solo a la escritura, sino también crear una música, una letra que no pronuncie pecado, arrepentimiento, juicio, condenación, sino una letra que dé ánimo, amor, bendición, salvación. Esto es acompañado de una teología y con el propósito de hacer el evangelio y la misma iglesia aceptable a los incrédulos, con el propósito, decían, de llevarlos a Cristo. Bueno, la intención es buena, no podemos negarla, pero el método es incorrecto. El método es antibíblico. Aún así, hasta hoy ha sido defendido por los resultados. ¿Cuáles son la gente llega a la iglesia? Las iglesias se llenan, las ofrendas aumentan y la presencia social y política de la iglesia aumenta. Y la iglesia se siente importante para el mundo. El ser práctico sin considerar la palabra de Dios significa presentar a Dios un Dios tergiversado en su naturaleza y carácter. Déjeme hacerle sígame en este razonamiento. Si Dios es amor, solo amor, y por ser amor, no puede ser juicio, porque si hace juicio, entonces no es el Dios de amor. Pero a mí la Biblia me dice que Dios es también fuego consumidor, porque si Dios no hace juicio, no sería justo, no sería santo, ni recto moralmente. Y si no es justo, santo ni recto, entonces no es Dios. Ese es el problema, que a veces frases muy bonitas que nos parecen hasta bíblicas tienen unas implicaciones que anulan, tergiversan y ofenden el carácter de Dios. De modo que Dios, que es solo amor, es un ídolo humanista,
que se parece más al hombre, que no quiere juicio, pero quiere mucho amor y tolerancia a sus pecados, porque ese es el sinónimo, amor igual tolerancia al pecado. Entonces es un ídolo humanista de muchas iglesias porque han eliminado al Dios justo, santo, recto, que juzga el pecado de su creación. Y los efectos en la vida cristiana, en el creyente y en la vida de la iglesia, es que el pecado ya no es una ofensa a Dios y a su evangelio. Pero Dios reveló su justicia, su santidad y su rectitud moral. ¿Saben qué? ¿Dónde? El acto supremo más grandioso de Dios. Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios, la santidad de Dios, la rectitud moral de Dios se revelan por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la revelación de la justicia de Dios, ¿dónde se mostró? En el juicio de Dios sobre su Hijo Jesucristo, que cargó sobre sí mismo el pecado de los que creerían y creyeron y creen en Él. Y el juicio de Dios en este caso fue un juicio de muerte, como si Cristo hubiera sido el pecador, más pecador de la tierra, para que los que creen en Cristo sean perdonados y salvados para vida eterna. La salvación a los pecadores fue posible por un juicio de Dios. Así que el que cree en Cristo es salvo, y el que no cree ya está condenado. Ese es un juicio de Dios. Lo que Dios ha juzgado, su iglesia debe juzgar. Y todo cristiano, por la fe en Cristo, debe juzgar lo que Dios haya juzgado. ¿O no? El título del sermón es el juicio de Dios y la falta de juicio de la iglesia. 1 Corintios 5:3. Padre, en su inmensa misericordia, ayúdenos a exponer y a entender esta palabra, Señor, para gloria de su nombre. Quedamos en manos de su Espíritu Santo, Señor, para que haga la obra que Él cree que es conveniente hacer. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 3. Y ahí volvemos al versículo 3. 5:3. ¿Qué dice? Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, y le voy a leer el 4, porque él sigue argumentando respecto a ese tema. Dice, en el nombre de nuestro Señor, y ahí está la clave, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en los mandatos de Cristo, reunidos vosotros y mi espíritu, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y ahí dicta la sentencia. Bueno, ¿qué significa? Y entrando en el pasaje, el apóstol Pablo dice ausente físicamente, pero espiritualmente presente en Corinto o con los hermanos de Corinto. ¿Cómo se puede ser presente espiritualmente? Un cristiano, ¿cómo puede ser presente espiritualmente? Se desdobla así, ¿no? Esos son los dones del diablo. No, orando. Orando constantemente por los hermanos de Corintio, por el pecador aquel, ante Dios. Y esto según los criterios de su palabra. Eso me hace estar presente espiritualmente ante, en este caso, la iglesia de Corinto, los líderes de Corintio, los hermanos de Corintio y el pecador que se está juzgando. Y aquí pone algo en luz que tenemos que tener claro, que hay un mandato de Dios. Por ejemplo, se lo voy a ir explicando.
los apóstoles de Cristo tenían un poder especial para juzgar y castigar. Ellos dijeron varios juicios, pero el juicio o la capacidad de juzgar está directamente relacionada con la revelación que Dios dio a los apóstoles y en relación a sus dones. Los apóstoles conocían el Evangelio porque habían vivido con el Señor Jesús 3 años casi y habían sido sus discípulos personales. Entonces ellos habían escuchado, visto no solo su carácter, sus actitudes, habían oído sus enseñanzas. Y como en muchas circunstancias de la vida cotidiana, Él les daba una lección de conocimiento de quién era Dios y de santidad. Entonces los apóstoles eran los personajes, tal vez más conocedores y experimentados del mundo en ese momento, que el conocimiento de Cristo y de Dios. Y eso, este conocimiento de la verdad, les permitía distinguir cuando había maldad, cuando había pecado. Estaban capacitados para reconocer y decir, eso es mal, y eso es juzgar, eso es pecado. Vayamos a Primera de Timoteo, quiero decirle, Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. El apóstol Pablo que dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y esto es importante, la fe, que se refiere no solo, en este caso, a creer, sino también a la doctrina. Y la buena conciencia, es decir, la limpieza de pecado, constantemente confesando pecado. Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, no creyeron o instalaron otra doctrina, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este es un juicio que puede hacer solo el apóstol, porque él conoce la doctrina, sabe cuál es la verdad, y sabe que esos hombres se desviaron y están blasfemando. Entonces él hace un juicio, y el juicio es entregado a Satanás. Eso lo vamos a ver en otra predicación, pero para explicarle, significa entregado al mundo, fuera de la comunión de la iglesia. Y veamos otro caso. Hechos 5. Todos lo conocemos. Se recuerda y se refiere a qué? A apóstol Pedro con Ananías y Zafira. Solo quiero presentarle lo que el apóstol Pedro dijo a Ananías, y que ese fue el juicio. Versículos 4 y 5 dice, reteniéndola, se habla del dinero con el cual había vendido la propiedad, y dijo, aquí está toda la venta, y no era toda la venta. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí viene el juicio. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese fue el juicio. Has pecado, Ananías, contra Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
¿Qué significa esto? ¿Que había poder en Pedro? No. El poder de Pedro y el poder de Pablo y el poder de los discípulos era que el Espíritu Santo les había entregado todo el conocimiento que habían recibido durante 3 años de la verdad de Dios por medio de Cristo. Y eso es un poder en sí mismo. Y Dios estaba con ellos. Y para confirmar que sus palabras eran de Dios, Dios hacía juicio. Cuando ellos emitían juicio, era porque ellos conocían a Dios. Téngase en cuenta esta palabra. Porque ellos conocían a Dios y sabían quién era Dios. Y Dios estaba con ellos. Entonces, cuando ellos emitían juicio, Dios estaba de acuerdo. Porque su juicio era en base a ¿qué? A la verdad, a la palabra. Entonces, tener claro esto, para explicar algo de lo que se dice, vamos a ver Mateo 16. Aquí siempre esto produce suspicacia, malos entendidos, y un pasaje muy usado por los herejes, la doctrina hereje católica romana. Mateo 16, 19. Se lo voy a leer ese. Es el momento de el encuentro de los discípulos con el Señor Jesús, que ellos vuelven de predicar el Evangelio y les dice, ¿quién dice la gente que era? Pedro dice, después de muchas vueltas, dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto no te lo dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le da una tarea. Bueno, le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Un momento. ¿Se ha fijado que las figuras católicas de Pedro con una llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo entramos? Por medio de la predicación del Evangelio. La llave es la predicación del Evangelio. Y Pedro predicó a los judíos el día de Pentecostés. Y Pedro predicó en casa de Cornelio a gentiles. Y ahí entraron a la iglesia de Cristo judíos que creyeron y gentiles que creyeron. Esa es la llave que se le dio a Pedro y que también se le entregó a la iglesia. Después vamos a ver eso. Y después sigue diciendo, siempre 16, 19. A ti te daré la llave del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ve, Pedro tiene la primacía, etcétera, y hay toda una teología infernal elaborada ahí. No, si usted lee el contexto, dice, yo te doy la llave, yo te doy el Evangelio. Y por el Evangelio, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, porque el Evangelio viene del cielo, viene de Cristo. Y Cristo viene de Dios. Eso es lo que está diciendo. El que cree está atado a sus pecados. Si tú declaras que está atado, porque no creyó. El cielo dice lo mismo, porque yo te entregué un instrumento del cielo. ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio. No es un poder especial al apóstol Pedro, que aquí, no. Es la interpretación más maliciosa, artificiosa y demoníaca. Eso es decir, que Pedro es el líder, el primer papa. Todo eso son papas. Y papas crudas. Veamos ahí mismo en Mateo
18. Dice, a ver, acá está, 18. Aquí está hablando a los discípulos, no solo a Pedro, a los discípulos les dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es el contexto de esto? En el contexto de la disciplina del creyente, si está en pecado. La disciplina de la iglesia, que va acompañada ¿con qué? Con la disciplina de Dios. Y Dios dice que el pecado es malo, entonces la disciplina que ejercita la iglesia es para decir: tú estás atado a un pecado. Si te arrepientes, serás desatado el pecado. Y eso, ¿dónde lo aprendieron los discípulos? Porque ahí está hablando a ellos, a los discípulos, en este caso los apóstoles. El Evangelio. En base al Evangelio. El Evangelio me dice qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Juan 20, 23. Juan 20, 23. Si quieren anotar los versículos para consultar, pero 20, 23. Jesús de nuevo a los discípulos, no solo a Pedro, tómese nota, a los discípulos. En este contexto es a los apóstoles. Les dice: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. ¿Y esto en base a qué? ¿A un poder especial? Si podemos llamarlo así, a que ellos en ese momento son los únicos que tienen el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando ellos dicen: el que no cree en Cristo está condenado, están diciendo está atado, y el cielo está de acuerdo, porque la revelación la recibieron ellos ¿de dónde? La recibieron del cielo, por medio de Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, el atar, el desatar, remover, remitir los pecados es un mandato. Es un mandato a hacer juicio. ¿En base a qué? En base al Evangelio. En base a la palabra de Dios revelada. Y repito, este poder fue dado a los apóstoles en razón de que ellos conocían o estaban conociendo la persona de Cristo, su santidad, su poder, su evangelio, de modo que podían juzgar el pecado de los pecadores. Y el mayor juicio de los apóstoles es el que pronunció el mismo Señor Jesús. Juan 3:18. Esto es ya un juicio, ¿no? Juan, cuando dice, siempre este pasaje dice: porque de tal manera amó el mundo, y ahí se queda la gente. Pero no leen hasta el 18. Veamos qué dice el 18. Y hay un juicio ahí. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, esto es juicio. El Evangelio es juicio para los que no creen y es salvación para los que creen. Dios hace juicio. Veamos otro versículo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, 6. El apóstol Pablo, escribiendo
a la iglesia de Tesalónica le dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Está hablando del apóstol y sus colaboradores. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Tribulación, ¿por qué? Por la persecución. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un juicio. Al que cree, Dios lo libra de la ira venidera. Y al que no cree, Dios no lo libra de la ira venidera. ¿Puedes decirme que no hay mayor juicio que ese? Cristo es el mayor juicio. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se basan en que la fe en Dios es bendición y salvación. Y el que no tiene fe en Dios está condenado a tribulación. Y eso es juicio. El mandato a hacer juicio a los apóstoles también fue dado a la iglesia, hermano. Ya leímos, por ejemplo, 1 Corintios 5, 2. Y vosotros estáis no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El apóstol Pablo está arrepentiéndolo porque no hicieron lo que tenían que hacer. Disciplina, juicio. Volvamos a Mateo 18:15. Mateo 18:15, y ahí está lo que se llama el proceso de la disciplina en la iglesia. Pero yo quiero mostrarle, ver otro aspecto de eso, un pequeño aspecto, ¿no es? Mateo 18:15. Si pueden acompañarme ahí, por favor. 18:15. Por tanto, dice el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Detengámonos un momento aquí. ¿Qué está diciendo? Si alguien peca contra ti, tú vas y, ¿qué dice? Repréndelo. No, eso es falta de amor. ¿O no? Pero aquí hay un mandato. No dice. ¿Qué es lo que no dice? Si peca contra ti, acúsalo al pastor. ¿Ya? Para que lo reprenda. Porque así se hace acá. Nadie mete las manos al fuego. Ni las patitas tampoco. Para que el pastor está a cargo de él, tiene que hacerlo. Pero un hermano debe reprender a otro hermano que peca contra usted, pero también si usted sabe que está pecando en otro aspecto, no contra mí, sino contra otro, o contra la iglesia, o es simplemente un pecado. Si alguien me dice, no sé, un hermano sabe que otra hermana o que otro hermano anda en malas compañías, fiestero, en fin, una vida loca. Entonces, yo voy y le digo, pastor, sabe que el hermano, la hermana, aquella que hace esto, otro, y eso no es bueno para la iglesia. Claro, tiene razón.
Entonces le digo yo al hermano y al hermano, ¿me puede acompañar a conversar con él y usted a ser de testigo? No, pastor, no, si yo solo le informaba para que usted tomara las medidas, ¿ya? ¿Se fija? Y lo habíamos hecho todos, ¿no? No, que el pastor tiene que encargarse. Pero el hermanito ese, que es testigo, no es capaz de asumir su responsabilidad también, de parte en esto. Entonces, esto, cuando no es así, se transforma en un cagüín. Porque cuando uno dice que usted lo vio, no, es que a mí me dijeron, no, es que parece que lo vieron por ahí. ¿Se me da cuenta? Ese tipo de cosas. Eso es cagüín. Y el cagüín no es testigo. El cagüín es destructivo. El cagüín destruye la iglesia, divide la iglesia, endurece el corazón, lleva a odiar a los hermanos. Así que si alguien tiene pruebas concretas, ese hermano, usted va, me lo dice, yo soy el pastor, o va donde el otro pastor, pero usted tiene que asumir, yo soy testigo, porque si no se transforma en un cagüín. Y no asumir la responsabilidad como testigo también es pecado. De que tiene que participar en la redención. Si usted está claro que esa persona está pecando. Entonces, esta forma de tratar los problemas es carnal, diabólica. Y sus efectos son destructivos en el alma y en la convivencia de la iglesia. Sigamos. Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, ya no le hizo caso, dijo, no, hermano, yo sigo con la mía, no me arrepiento. Toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si tome 2 personas, puede ser un pastor mismo, puede ser un líder o 2 líderes, para que lo ayuden a exhortarlo a que se arrepienta y que confíe ese pecado y se arrepienta. Entonces ya no es personal. Aquí hay 2 miembros más de la iglesia participando. Y si no oyere a los gentiles, veamos que dice 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, dilo a la iglesia. Entonces aquí entra la iglesia a juzgar, hermanos. Dilo a la iglesia, no solo informarle, porque la iglesia, para que la iglesia lo exhorte al hermano que se arrepienta. Pero hoy día uno va y dice, no, es que, ¿cómo sabe si más adelante se va a arrepentir? Porque es hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo sabe si se va a arrepentir? Nosotros no sabemos los propósitos de Dios, así que dejémoslo aquí, que siga cultivando su pecado, porque somos más misericordiosos que Dios. Mucha gente piensa eso. Porque duele que un hermano amado, que lo amamos, tuvimos tantas cosas, esté en esta situación y llega al punto de no arrepentirse y tener que decirle, hermano, váyase. Entonces la iglesia hace como el avestruz. El avestruz, para defenderse, ¿sabe lo que hace? Mete la cabeza en un hoyo. Y como no lo ve, piensa que no va a pasar. Así a veces actúa la iglesia. Somos tan misericordiosos que no vemos el pecado, por lo tanto no va a suceder nada. El pecado leuda toda la masa. Entonces, aquí se le está dando un rol protagónico a quién. Primero al individuo, hermano de la iglesia, después a 2 más, ya son 3, y después a toda la iglesia. Entonces la iglesia tiene un mandato a disciplinar, a juzgar. ¿Cómo debe juzgar la iglesia? Juan 7:24.
Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si yo juzgo según las apariencias, es que a mí me pareció. Si, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Si alguien ve a un hermano, entra a un restaurante, ve a un hermano comiendo con otras personas, donde ahí hay una botella de vino. Este hermanito es alcohólico. ¿Cierto? Y va donde el patrón, ¿sabe que lo vi tomando? Y uno piensa, estaba borracho. No, está en una mesa comiendo con no sé cuántas personas. ¿Se fija? Apariencia. Usted no lo vio, a lo mejor eran los otros que estaban tomando. A lo mejor se tomó una media copa. Pero vamos a ir, no, el pastor parece que es alcohólico. O el líder este. Yo lo vi. Y los hermanos murmuran. Y empieza aquí callado. ¿Se fija? Ese no es justo juicio. Eso es apariencia. Entonces a veces hay que esperar y orar. Para juzgar según Dios, según su palabra, según su evangelio. Entonces a veces, y esto era para judíos y cristianos, juzgar con justo juicio. ¿Y quién tiene el justo juicio? La palabra de Dios. Y debemos discernir según la palabra de Dios. Debemos eliminar las apariencias, debemos eliminar a veces nuestras ideas personales, porque algunas cosas consideramos pecados y la Biblia nos dice que es pecado. Entonces, justo juicio significa eso. Pero como nos gusta ser justicieros, y lanzamos acusaciones. El juicio y la disciplina de los apóstoles, de los líderes de la iglesia y de la iglesia misma, fue hecha y es hecha según la palabra de Dios, porque solo Dios dicta lo que es bueno y Dios dicta lo que es malo. Solo Dios tiene el justo juicio. Y les voy a poner algunos ejemplos. Partiendo de Génesis. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Génesis 6:5. ¿Qué dijo Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El diagnóstico. Los hombres producen solo mal. La solución, un juicio. Raeré sobre la tierra todo ser vivo con agua. Juicio. Fue el juicio, el diluvio fue un juicio. Números. Vamos a números. Estamos en el Antiguo Testamento. Números 32. Números 32, 13. 31. Ya. Es el momento en que Dios desata su ira. ¿En base a qué? En base a la desobediencia de Israel. Moisés mandó a los 2 espías. Volvieron diciendo, hay una tierra maravillosa, y volvieron con un tremendo racimo de uva, pero hay gigantes. Y nosotros somos así, al lado de ellos. No, vamos a perder. Hubieron solo 2 que dijeron, vamos, porque Jehová está con nosotros. Son pan comido. Y se negó.
Israel. Y casi apedrearon a Josué y al otro corajudo. ¿Y qué hizo Dios? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Un juicio por incredulidad. ¿Dios hace juicio? Aquí tenemos dos ejemplos. Dice mucho, eso es el Antiguo Testamento. Veamos Judas 7. Que se refiere precisamente, Judas, a Sodoma y Gomorra. Cuando dice Judas 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí tiene un versículo que aclara y repite cuál es la razón. Idos en pos o detrás de vicios contra naturaleza. Entonces, los vicios contra naturaleza es la homosexualidad. Y hubo juicio. Entonces, Dios de juicio. Sí, pero es el Antiguo Testamento. Ya veamos. ¿Qué más hizo Jeremías 29:10? Vamos a Jeremías 29:10. Estamos en el Antiguo Testamento. Jeremías 29:10. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 70 años de exilio en Babilonia. Y dice, cuando se cumpla, yo los haré volver. ¿Por qué? Por la idolatría, por la desobediencia a la ley. 70 años. ¿Dios hace juicio? Sí. Pero es el Antiguo Testamento. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6, 7. Segunda de Samuel 6, versículos 6 y 7. El rey David y los judíos quieren llevar el tabernáculo a Jerusalén. Y lo subieron a un carro, dijeron vamos, y iban festivos a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Hoy día se diría, este Dios es legalista, ¿no? Dios había dado mandamientos específicos respecto al tabernáculo y al traslado del tabernáculo. El tabernáculo no se podía tocar. El tabernáculo tenía una base y a la orilla de la base habían unos aros y en esos aros atravesaban un palo grande y ahí se cargaban la familia que tenía, levita, que tenía que solo la tarea de cargar y transportar el tabernáculo. ¿Qué hicieron? Lo cargaron en una carreta y vamos.
¿Qué es lo que no respetan? Los mandatos de Dios, que eran mandatos de santidad, que reconocían la santidad de Dios. Y en la mano humana que lo quiso tocar, mano pecadora, juicio. Dios es celoso con su santidad, hermano. Si Dios dice, tú me adoras así, porque eso me complace, así tiene que ser. No puede ser que adoremos a Dios así como lo siente mi corazón. Mi corazón es carnal. Mi corazón está lleno de pecado y mentiroso además, según Jeremías. Entonces, como vemos, estos pasajes y otros más hacen decir a muchos que Dios es juicio, que el Dios del Antiguo Testamento es juicio, es cruel, vengador, a diferencia del Cristo del Nuevo Testamento, solo amor, compasión, misericordia y bendiciones. Esto no es nuevo. Ya en el siglo I y II había gente que postulaba esto. Y todavía hay gente que cree eso. Entonces dicen, no, yo prefiero el Nuevo Testamento, no leo el Antiguo Testamento. Estamos hablando de cristianos, que es cruel. Piensa que ese Dios no tiene nada que ver con él. Ese es el Dios que trajo a Jesucristo. Es el que el Cristo llama el Padre. Veamos. Juan 5, 22. Ya comenzamos el Nuevo Testamento, ¿eh? Juan 5, 22. Perdón el dedo. Cinco, 22 al 29. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Note. El Padre no nos va a juzgar por nuestros pecados, sino que va a ser ¿quién? El Hijo, Cristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si usted no le cree a Cristo y no le sirve a Cristo, no ama a Cristo, no honra a Cristo, usted está condenado. Usted no es salvo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seguro, seguro, dice. Escuchen esto, porque esto es una gran verdad. Y el 25, de cierto, gran verdad, tomen nota. Os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que aparece en Daniel. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién va a hacer eso? Cristo. No van a ser los ángeles. El juicio es de Cristo. El Padre lo ha delegado al Hijo. Tampoco el juicio es del diablo, ni mucho menos de los Illuminati, ni del COVID-19. Es el Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en nombre de Cristo, hizo juicio de muerte a Ananías y Zafira. En Hechos 5. Porque dijo, no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. Y el apóstol Pedro está hablando ahí del Espíritu Santo. Entonces, y el Espíritu Santo, en nombre de Cristo, hace juicio en algunas iglesias.
Voy a mencionar solo uno, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 20 al 23. ¿Qué dice? A la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quién es ese? ¿Es Cristo o no? Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Es la Santa Cena, y hay una advertencia cuando dice: porque el que come y bebe indignamente, está hablando de la Santa Cena, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos muertos, por participar en un acto sagrado sin buscar al Señor, pidiendo su perdón de pecado. Y más encima se emborrachaban y peleaban. De cena podía haber tenido mucho, de santa nada. Y es el Espíritu Santo el que lleva a las legiones romanas a la destrucción del templo en el año 70, glorificando con esto la profecía del Señor Jesús. Mateo 4, 1, 2. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Mateo 24. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió 36 años después, con el ataque de las legiones romanas. Y se cumple la profecía del Señor Jesús. Es el Cristo el que abre los sellos del rollo, donde se inician, ¿qué cosa? Los juicios. Ve Apocalipsis 6.1. Porque hace, no, es que Cristo es puro perdón. No, mi hermano, tenga cuidado. Yo le estoy mostrando solo algunos. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, hay advertencias muy serias a los judíos sobre el castigo. 6.1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. ¿Quién está abriendo los sellos? No es el diablo, es el Cordero, que es Cristo. El Cristo que hace juicio de muerte al mundo incrédulo. Apocalipsis 19:11. Esto lo leemos siempre, pero nunca parece que es tan lejano. 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con barra de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Déjeme decirle lo que significa. Decir el versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie, y el sol clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué es lo que está hablando de eso? Una masacre, un exterminio de personas por juicio. Y esto lo hizo, ¿quién viene? El Señor Jesús. ¿Quién pelea en el Armagedón? Cristo. Cristo. Y el último, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el hada entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el hada fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es juicio del trono blanco a todos los incrédulos de todos los tiempos. Y el que está sentado en el trono es Cristo, porque a Cristo, el Hijo de Dios, se le dio el juicio. Entonces, aquí tenemos varias cosas, hermano. Dios juzga porque es justo. Y su gloria es revelar su justicia, su santidad, su pureza moral, para que los hombres exalten al Dios admirable con adoración y sometimiento. Y Dios, por su carácter santo, odia la rebelión y el pecado de los hombres. Odia a los hombres que pecan y no quieren arrepentirse. Porque muchos dicen, Dios odia tu pecado, pero te ama a ti. Algunos están convencidos porque, ¿cómo me salvó? No. Dios salvó por misericordia. Porque desde el punto de vista del amor, no teníamos nada para amar. Su misericordia, su compasión, nos llevó a que fueran salvos algunos de estos condenados, inmundos y repudiables. Miren lo que dice el Salmo 7. A veces leemos los salmos. Salmo 7, 11. Dios es juez justo, dice. Dios es un juez santo. ¿Por qué? Porque juzga. Y Dios está airado contra el impío todos los días. No lo digo yo, no lo dice Paul Washer, ningún pastor con ira, no. Esto lo está diciendo Dios por medio de su palabra. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado. Tiene ya su arco y lo ha preparado. Significa que Dios tiene listo el juicio a los impíos, a los incrédulos, a los desobedientes, a los blasfemos, a los apóstatas. El pecado de los hombres ofende el carácter de Cristo, por tanto, creer y vivir que Dios es solo amor y no juicio, y que el pecado es un problemita, que Dios, que es amor, lo va a perdonar a todos sin ninguna necesidad de arrepentimiento, es negar a Dios,
es falsificar su carácter y seguir la corriente de una doctrina de demonio que mantiene a muchos supuestos cristianos anclados, amando sus pecados, sin que se den cuenta. Porque si no conocemos a Dios en todos los aspectos de su carácter y atributos, tendremos una vida y una actitud errada y pecaminosa en nuestro diario vivir. Si tenemos una visión de Dios como amor, toleraremos el pecado. Si tenemos una visión de Dios que es solo juicio, tendremos una vida cristiana llena de reglas inventadas por hombres. Legalismo. Si tenemos una visión de Dios como un Dios lejano, tendremos una vida centrada en el supuesto libre albedrío de los hombres. Si tenemos una visión que Dios tiene que darme de todo, porque es Dios poderoso y yo tengo fe, entonces estamos pensando en un Dios viejito pascuero. Entonces su vida va a corresponder a eso. Su vida cristiana, digo. Dios no es según yo o según el hombre, sino que Dios es lo que sus escrituras revelan de su persona, de su carácter, de sus atributos, plan y propósito. Y la suprema y final completa de 3 palabras, suprema, significa superior, final, no hay más, y completa, todo, revelación de Dios es Cristo. Si usted no acepta a Cristo, usted no ha aceptado a Dios. Si usted vive mal para Cristo, usted vive mal para Dios. Si usted tiene mala visión de Dios, va a tener una mala visión de Cristo y va a tener una vida equivocada, una vida cristiana mundana. Así que no conocer a Dios o tergiversar afecta a Dios, tergiversar a Dios afecta a nuestra vida, carácter y a nuestra alma. Y conocer a Dios es glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Obediencia, sometimiento, servicio, amor. Y ahí está la bendición. Los incrédulos van a conocer a Dios por medio de su juicio. No crea que dice, no, si yo no creo que sé yo que voy a ir a juicio de Dios porque Dios no existe. No. Dios es como la fuerza de gravedad. Te puede negar la fuerza de gravedad. Pero si se tira del 7º piso para abajo, ahí va a ver que es verdad. Ahí va a experimentar que es verdad. Exactamente con Dios. Te pueden negar a Dios, burlarse de Dios, pero cuando llegué frente a Él, va a decir, existía Dios, pero ya es tarde. Usted lo está conociendo por juicio. Y los que conocen a Dios, los salvos, vivirán en su gloria eterna para siempre. Y eso porque Dios crea, Dios salva y Dios juzga. Y el mandato, como fue para los apóstoles, para la iglesia, juzga, disciplina, según lo que Dios ha juzgado y ha disciplinado. Y aquí hay un mandato subyacente, conozca a Dios. Porque la iglesia, y tiene razón, yo encuentro hace mucha razón a un pastor que ustedes saben quién es, que dice que la iglesia no conoce a Dios. Y muchas de las herejías y de las apostasías que circulan en la iglesia es porque la iglesia no conoce a su Dios. Déjeme leerle, y Dios quiere que lo conozcan, ¿sí? Jeremías 9. Jeremías 9. Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Hace mucho tiempo que no leíamos este versículo. Un tiempo lo estuvimos incluso haciendo competencia de memorización.
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hombre, no te alabes porque tú conoces Biblia, no te alabes porque eres erudito en alguna cosa, no te alabes porque tienes esto o lo otro. Porque nosotros nos autoglorificamos cuando tenemos algo que sobrepasa la media. ¿Qué dice después? 24. Más alábese en esto: el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 3 cosas. Dios quiere misericordia, Dios quiere juicio, Dios quiere justicia. ¿Qué significa esto? Misericordia significa tener empatía con los pecadores y llevarles el evangelio. Juicio, decir que el pecado es pecado. Y la santidad es la santidad, lo que Dios ha dicho. Y justicia, santidad. En esas cosas debemos conocerlas y en eso debemos alabarnos o glorificarnos en Dios por medio de Cristo. Esas deben ser las cosas que debemos glorificar con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestro pensar. Esa es nuestra tarea diaria. Bien, hermanos, nos vamos a dejar hasta aquí. Recuerde, pasaje, el apóstol Pablo, ausente físicamente, pero en espíritu, él juzgó al tal que hizo ese pecado. Amén. Toda la iglesia dijo amén. Lo escuché. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso es usted, Señor, como nos muestra estas cosas que son más grandes que nosotros, que a veces nos cuesta entenderlas por nuestra carne, nos cuesta, Señor, ponerlas en obra, porque nuestra carne, Señor, perezosa, floja, lujuriosa, pecadora, nos tira, nos ancla, Señor. Ayúdenos, Señor, en esta obra, Señor, cada día más leyendo su palabra y confiando en que el Espíritu Santo que vive en nosotros hará la obra de construir el carácter de Cristo en nosotros, en cada uno de los hermanos y hermanas que oyeron esta palabra hoy día, Señor. Le damos gracias, Señor, por las cosas que usted nos ayuda a entender, Señor, para que podamos dar gloria a su santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles con un culto presencial que va a ser grabado y después nos vamos a saludar para el próximo año. Tengan ustedes un muy buen, hermoso día domingo en familia y gozándonos de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Que lo pasen bien. Chao.